Hola amigos, yo soy José Antonio Ruiz de la Hermosa y este es el programa Las Aventuras de la Espada, un programa para conocer los libros de nuestra historia más importantes. Hola amigos, bienvenidos a la hora de José Antonio Ruiz de la Hermosa y bienvenidos a Las Aventuras de la Espada, el programa que dedicamos a los libros. Y bueno, últimamente estamos sacrificando este programa por la actualidad de la segunda hora, la hora de José Antonio Ruiz de la Hermosa, denominada La Cortina de Humo. Pero la actualidad nos está machacando. Tenemos todos los días algo nuevo que tapa lo del día anterior y así de forma más o menos indefinida. De modo que, bueno, vamos a ver si conseguimos ya meter un libro en condiciones en este nuestro programa. Y bien, esta noche esta tarde tenemos con nosotros a una persona que ya ha venido en otra ocasión y que es Luis Antequera. Luis Antequera es un autor que lleva ya muchísimos libros por delante, muchísimos artículos, es un compañero de Radio María y hace allí un excelente programa, de tema histórico, de actualidad histórica, aunque pueda parecer un poco extraño. Y esta noche pues va a estar con nosotros para hablar de un nuevo libro, se llama Crucifixión. Y también para hablar de otro nuevo libro, que es Los Pirulistas o algo así. Bueno, él ahora nos lo explicará. Crucifixión es la precuela, es decir, es un libro anterior a otro libro que él ya ha hecho sobre el tema de la crucifixión de Cristo y que, bueno, pues nos sirve para conocer un poquito más todo lo que significa ese hombre, ese Hijo de Dios crucificado. Y bueno, crucifixión nos sirve para conocer cómo funcionaba en el Imperio Romano y en esas épocas lo que se denomina castigos corporales, más que un método de hacer justicia, es un método de hacerlo pasar mal a alguien. Y bueno, pues esa tortura que es lo que es realmente la crucifixión, pues nos la explica, nos la pone al día y bueno, vamos a ver si aprendemos algo más de ese tema como fue la crucifixión de Cristo. Y por otro lado, pues tenemos un libro, al final nos va a hablar unos minutos de su último libro, que es un libro de citas, de reflexiones, de frases, como él dice, y que puede ser muy interesante, francamente muy interesante. A mí me ha gustado y por eso lo he traído aquí. Y bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro al hablar de dos libros del mismo autor. Y sin más que comentaros, pues vamos al lío. Vamos a la entrevista con Luis Antequera y su libro Crucifixión. Hola, muy buenos amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de los libros y tenemos con nosotros a Luis Antequera, un gran amigo y además de eso, un gran autor. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal estamos? Pues mira, muy bien y muy contento de estar contigo una vez más, José Antonio, sobre todo esto segundo. Bueno, pues muchas gracias por esos piropos y vamos al turrón, como decían aquellos, que luego nos Venga, quedamos sin tiempo. venga. Has sacado recientemente dos libros, uno hace un poquitín más de tiempo y otro hace nada. O sea, está todavía, lo cogen y todavía quema de salir del horno. Así Oye, es.
eres un autor súper prolífico últimamente. ¿Cómo lo haces? Bueno, te voy a decir la verdad, José Antonio. Yo, claro, llevo escribiendo toda mi vida, muchos años. Llevaré 15 años, 20. Y la suerte que tengo ahora es que puedo publicar. Una cosa es escribir y otra es publicar. Y efectivamente, pues me estoy sirviendo del trabajo hecho durante tantos años para publicarlo en estos momentos. Y así, esa es la realidad. De hecho, tengo todavía mucho por publicar, José Antonio, muchas de las cosas que he escrito en el pasado y espero poder hacerlo pues en los próximos tiempos. Bueno, pues Así que me alegro mucho de que le des salida a tu esfuerzo, porque la gente no sabe hasta qué punto escribir es difícil, porque la gente se piensa que tú te sientas ahí, te pones frente a un, coges una pluma y un taco de folios y a escribir, y no, no es así. Hay que preparar, lleva más tiempo la preparación y luego el llevarlo a esa hoja de papel en blanco a veces es más fácil que lo que ha habido detrás, ¿verdad? sí, 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 sin duda. Es decir, el trabajo verdadero es lo que está detrás, como tú estás diciendo. Y son ya muchos años de trabajar, muchos años también de escribir artículos, de preparar estos libros, de tenerlos en borrador. Y como digo, pues finalmente se cruza ese personaje providencial que es el del editor, al Ujú. que le gustas, que considera que de lo que has hecho se puede sacar partido. Y eso es lo que me ha ocurrido a mí en los últimos años y por eso estoy publicando con cierta profusión, pero como ya has dicho tú muy bien, trabajo que tiene muchos años, muchos, son 15, 20 años de trabajar para poder llevar a cabo este resultado al día de hoy. Bueno, Luis, vamos allá con el primero de tus dos libros de los que vamos a hablar hoy. Y Muy el bien. primero es un libro que, digamos, es continuación o complemento, más bien complemento de Bien. otro anterior. Estamos hablando ahora de Historia desconocida de la Pasión de Cristo. Eh, Efectivamente, que es, bueno, complementario, como muy bien has dicho, de este otro que saqué el año pasado, que publiqué el año pasado, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. En realidad, aquí lo que hemos hecho es lo que se está haciendo tanto en el cine, una precuela, ¿no? Empezamos publicando la última parte y ahora hemos publicado la primera. Esto tiene una explicación, es que cuando el año pasado el editor se pone en contacto conmigo y me dice que quiere publicar algo para Semana Santa que esté relacionado con el tema, pues toda la parte relacionada con la crucifixión, con el suplicio de la crucifixión, lo tenía mucho más avanzado, mucho más trabajado que lo que es todo el proceso de la pasión de Jesucristo. Y por eso empezamos publicando la crucifixión, pero en el orden normal de las cosas se debería haber publicado primero la historia desconocida de la pasión de Cristo, para luego a continuación explicar un poquito cuál es ese suplicio tremendo por el que Jesucristo tuvo que pasar. O sea que se ha hecho primero la segunda parte y luego la primera parte. Esto, haberlo explicado hace unos años habría sido más difícil. Ahora con todo este tema que tenemos en el cine de sacar una película y luego las precuelas, pues me cuesta mucho menos explicarlo. Pero ha sido así. Hemos empezado por la parte que estaba mejor preparada y ahora estamos sacando la precuela, como la dan en llamar. Oye, Luis, el tema es muy interesante. Lo que pasa es que es tan interesante que hace que algunas personas, o muchas personas, por desgracia, puedan pensar que es un libro eh, de religión, un libro católico. Y entiendo que sí, que tú eres católico, eres un hombre religioso, pero es un libro de historia y sobre todo esa matización de hechos históricos que nos ayudan a comprender cosas que muchas personas como que no las ven. ¿Estoy en lo cierto o yo derivo mucho? No, 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 estás completamente en lo cierto. Es un libro histórico. No, no, no se espera encontrar en este libro nada relacionado ni con la teología ni con la devoción. Es un libro de historia, simplemente con las muchas fuentes, los muchos elementos históricos que tenemos para conocer estos hechos que ocurren en los principios del siglo I, pues con todas esas fuentes componer una historia que sea coherente y que se corresponda con lo que es mi interpretación de aquellos hechos. O sea que efectivamente se trata de un libro histórico. Nadie va a encontrar otra cosa en este libro
que un relato de tipo histórico y espero yo que correctamente interpretado. Me llama la atención que te hayas centrado, y no solo hayas centrado, sino que entres en temas muy concretos respecto a algo que en su momento fue el sistema que tenía el Imperio Romano de controlar determinadas situaciones y a determinadas gentes, y que hoy en día, bueno, pues está considerado como algo brutal, algo muy violento. Y entiendo que huyendo de esa propaganda de la violencia o del miedo, has tratado de explicar, digamos, técnicamente, o quizá tú tengas otra palabra, de cómo funciona la crucifixión y por qué en un momento dado se aplica o se utiliza tanto, sobre todo en zonas como Judea y en personajes tan concretos como Cristo. Sí, sí, bueno, efectivamente la crucifixión era absolutamente natural y normal en aquel momento. Ahora, evidentemente, pues sería completamente excepcional, aunque se sigue practicando, ¿eh? Es posible que en Arabia Saudí en los últimos tiempos se haya producido alguna crucifixión e incluso es posible que, fíjate lo que te voy a decir, que en la guerra civil también se produjera alguna crucifixión. Estamos hablando de menos de un siglo. Pero esto que en todo caso en estos momentos es algo excepcional, en los tiempos que tengo yo que analizar, del siglo I, del siglo -1, del siglo I, del siglo II, pues era una realidad absolutamente cotidiana de aquellos ciudadanos y de aquellas personas que vivían en esos tiempos. Es muy posible, por ejemplo, que en el monte Gólgota, que contemplaban los jerosolimitanos todos los días de su vida, lo primero que vieran cuando se levantaban, cuando amanecía y se hacía la luz en aquella ciudad, pues fuera un monte poblado de cruces que en algunos casos estarían vacías, no colgaría nadie de ellas y en un momento determinado pues estarían por el contrario completamente pobladas. Esto era el espectáculo normal. En Roma también era relativamente fácil salir de la ciudad, salir a las afueras de la ciudad y encontrarse decenas, centenares de cruces levantadas. Así que era un espectáculo completamente cotidiano de la época, es algo que tenemos que aceptar y tenemos que entender que fue así. Actualmente hay mucha controversia respecto a la forma concreta de la cruz. He leído muy recientemente a un autor que opina que el concepto de cruz que tenemos quizá no sea tan certero y que quizá esa parte de arriba de la cruz no fuese exactamente como se utilizaba. También ese apoyo para los pies que se sitúa en el 100% casi de los crucifijos que podemos comprar o que podemos utilizar para, para ahora, concretamente el 1 de noviembre, para nuestros muertos, cuando los visitamos en las tumbas, pues que no era exactamente así, que se utilizaban pues otras posibilidades, como era clavar los pies a ambos lados del madero central, o que no existía esa parte de arriba de que el madero central quedaba a la altura del travesaño. Otras formas, como puede ser la Cruz de San Andrés, famosa Cruz de San Andrés, etcétera, y que hemos, digamos, concretado en un solo modelo que quizá no era el más normal, que era la cruz. Y luego hablaremos de la crucifixión desde el punto de vista médico. Sí, señor, sí, estoy completamente de acuerdo en lo que dice. Es decir, hemos tendido a creer que las cruces eran todas iguales, todas se parecían, eran tan bonitas como las que aparecen ahora, ¿no? Con un travesaño que atravesaba el estípite vertical en un determinado punto del mismo, pero eso no es así. La crucifixión es un suplicio que es completamente aleatorio, completamente diferente en cada caso. ¿Qué es lo que caracterizaría una crucifixión? Una crucifixión es, en definitiva, por establecer un modelo que nos pueda servir para contener a todas, es un hombre que cuelga. Es un hombre que cuelga, que puede estar muerto o que puede estar vivo. Según lo que se pretenda. Y si está vivo, se puede pretender que permanezca sobre la cruz soportando este suplicio un tiempo breve o un tiempo muy largo.
Entonces, según lo que se pretenda en cada momento, la crucifixión será distinto. Se han practicado crucifixiones, tenemos constancia de la práctica de crucifixiones en la mismísima muralla de Jerusalén. Esto nos lo cuenta Flavio Josefo. Ahí no había árboles, ahí no había un estípite, no había un travesaño, no había nada. Se clavaba o se colgaba directamente sobre la muralla de Jerusalén en la manera en la que era posible. Has mencionado el famoso supedaneum, es decir, ese trocito de madera o de otro material que se situaba debajo de los pies y que no tenía, como pueda parecer, la funcionalidad, la misión de hacer más cómoda la posición del crucificado sobre la cruz, sino justamente todo lo contrario. Es decir, que al poder el crucificado reposar sus pies sobre un supedaneum, que no significa otra cosa que debajo de los pies, entonces de esta manera el pobre ajusticiado era el que estaba consiguiendo él mismo, estaba colaborando con el verdugo en prolongar ese suplicio. Porque si no tuviera un supedaneum sobre los pies, si no tuviera un lugar en el que reposar su cuerpo, entonces la muerte advendría de una manera muy sencilla y muy rápida, en apenas unos minutos. Se produciría prácticamente por asfixia. Llegaría un momento en que los pulmones ya no darían más de sí y en cuestión de minutos pues habría producido la muerte. Pero al estar ese supedaneum, o incluso ese supedaneum puede estar debajo de los pies, pero puede estar también en las partes pudendas. Se trata simplemente de que el ajusticiado tenga un lugar en el que reposar y de esta manera tan canallesca, vamos a decirlo así, pues prolongar su suplicio. Entonces se tiene constancia, porque lo conocemos por las fuentes que han llegado a nuestros días, de crucifixiones que han durado hasta 8 y 9 días. Es decir, todo lo que puede resistir una persona sin comer, sin beber o bebiendo poco, porque a lo mejor justamente se le daba de beber para prolongar el suplicio. Es decir, cada crucifixión es completamente distinta. Y muchas de las cosas que parece que contribuyen a la crueldad del suplicio, en realidad lo abrevian. Y muchas de las cosas que parece que contribuyen a la comodidad del suplicio, en realidad lo prolongan. Pero lo que nos debe quedar claro es eso, que cada crucifixión es completamente diferente. Había mucha creatividad en las crucifixiones. A nosotros nos ha llegado lo que podría ser la crucifixión de Jesucristo, pero la crucifixión de Jesucristo es una crucifixión que ha venido siendo creada por la tradición e incluso diría que por la iconografía, pero perfectamente podría ser, que no hubiera tenido nada que ver o muy poquito que ver con lo que ha llegado a nuestros días, con lo que ha impuesto la iconografía cristiana. Tú has mencionado concretamente el caso de ese crucificado que lo es mediante 2 clavos que entran por el costado externo de su pie, atraviesan el pie efectivamente y lo adhieren a un pedazo de madera. Esa crucifixión existe, es una crucifixión que conocemos muy bien. Ahora no recuerdo el nombre del crucificado, pero es un crucificado, son los restos de un crucificado que se produjo en tiempos bastante contemporáneos a Jesús, unos años después que la crucifixión de Jesús, y ha aparecido en una prospección arqueológica que se ha hecho en Jerusalén. Ha aparecido concretamente los huesos de su pie con el clavo introducido de la manera que tú mismo has expresado y definido, es decir, desde la parte exterior del pie hacia el interior, de manera que luego quedara adherido a un trozo de madera. Se trata de un clavo, el que tiene este pobrecito desgraciado, de unos 14-15 centímetros de longitud y que probablemente tuvo una especie de arandela de madera, es decir, la punta del clavo no llegó a chocar con el pie, sino que para fortificar la adhesión de ese pie a la madera, entre la punta del clavo y el pie había una arandela de madera que podría tener unos 4 o 5 centímetros de grosor. Atravesar el pie y por lo tanto finalmente unos 5 o 6 centímetros introducirse en la madera. Con la mala suerte, en el caso de este condenado, de que aquel clavo debió chocar con algún nudo de la madera, razón por la cual el clavo no está derecho
en la punta está torcido, ha chocado contra algo, ha chocado contra una dureza de la madera y se ha doblado, con lo cual de alguna manera incluso lo que ha conseguido es consolidar la fijación de ese pie a la madera. Al no entrar derecho, sino entrar doblándose, ha conseguido consolidar. Y tenemos un pie nada más, no sabemos lo que pasó en el otro pie. Tenemos un pie, pero esto es suficientemente indicativo, suficientemente descriptivo. Pudo ser así la crucifixión de Jesucristo, ¿por qué no? Siempre se nos aparece Jesucristo crucificado con un clavo frontal que le entra por la parte anterior del pie y entra luego en la madera. Otra de las discusiones que se produce al respecto es si Jesucristo fue clavado, si los pies de Jesucristo fueron clavados a la madera con un solo clavo que atravesaría los dos pies o con dos clavos, cada uno de los cuales atravesaría un pie. Yo me inclino a pensar que es más posible esta segunda alternativa. La primera, con la primera, la fijación de los pies de Jesucristo a la cruz sería más complicada. Hay que buscar la manera en que la fijación sea más firme. ¿Qué te iba a decir? Que a mí me llama poderosamente la atención varias cosas. Primero, bueno, el tema de la crucifixión es un sistema de muerte que, digamos, de personas un poco retorcidas, porque hay muchos sistemas de ajusticiar y de hecho existen actualmente. Por ejemplo, el ISIS, en las actuaciones que ha tenido en Oriente Medio, en Asia Occidental, en esa guerra que se ha producido en Siria y en Irak en los últimos tiempos, ha hecho grandes destrozos a base de decapitaciones, brutales decapitaciones, pero mucho más rápido. Es decir, no es que yo quiera aquí decir que los del ISIS son buena gente, pero lo que sí es cierto es que quizá eh, en la época del Imperio Romano, de la época de Vespasiano y Tito, que es cuando se utiliza más este sistema de la crucifixión, pues quizás se buscaba no solo la muerte de un delincuente o de alguien que iba en contra del sistema establecido, sino quizá el imbuir miedo, pavor o Exacto. temor Es así, hacia, es así. hacia... Es así. Si quieres, antes de que vayas incluyendo otros elementos que vamos comentando, Sí. comentamos esto. La Mm. característica principal de una crucifixión es el escarnio. Lo que se busca es el escarnio y la duración. El escarnio y la duración. Tiene que ser algo público, algo notorio. Y además que dure mucho en el tiempo. Ya te he hablado antes de una crucifixión que duró hasta 9 días. Pero bueno, los crucificados podían estar en la cruz con toda normalidad. Un día, 2 días, 3 días. Esto ocurrió en Roma, esto ocurrió en todas las provincias romanas, y morían de las maneras más variopintas, porque unos morían simplemente agotados, ¿no? El agotamiento hacía que ya no pudieran respirar, se paralizaban sus funciones vitales y se morían, pero otros morían por la acción de las alimañas. Quiero decir, aparecía un lobo, aparecía unos zorros, aparecía lo que fuera. Los cuervos iban exterminando, iban deglutiendo, iban devorando las distintas partes del cuerpo, según la zona vital en la que tocaran, la muerte era más rápida o la muerte era más larga. En la crucifixión de Jesucristo se va a dar una circunstancia muy concreta que mencionan los 4 evangelistas, que es la que hace que sea finalmente una crucifixión bastante breve, bastante corta en el tiempo, en apenas 3-4 horas se ha sustanciado todo el tema, pero es por una circunstancia muy concreta. Acuérdate, son los judíos los que piden a las autoridades romanas: oye, tenemos una fiesta muy sagrada, no puede haber cuerpos colgando mientras celebramos esta festividad, y por lo tanto hay que poner punto final a este tema, y en 4 horas se constata que Jesucristo, dado la paliza formidable que ha recibido previamente en la flagelación, ya está muerto. No tendría por qué estarlo, porque la flagelación no tiene por qué acompañar la crucifixión. La crucifixión es un método de tormento autónomo que opera de su manera, puede ir acompañada de flagelación o puede no ir. Las circunstancias hicieron que en el caso de esta crucifixión que se produce en la Pascua del año 30 o del año 33 haya que ponerle punto final cuanto antes, pero seguramente esas autoridades romanas estaban pensando en que aquellos cuerpos reposaran sobre la cruz 2 o 3 días vivos y
por qué no otros 2 o 3 días muertos. Así que escarnio público, que fuera notorio, que fuera visible, que asustara a las personas, que humillara al crucificado, esto por un lado, y por otro lado, la duración del tormento, tanto como fuera posible. Eso es lo que caracteriza una buena, vamos a decirlo así, una buena crucifixión. Desde este punto de vista, aquellos 3 condenados, me permito decir, tuvieron algo de suerte, porque podría haber sido mucho peor aún de lo que fue. Fíjate, los 2 ladrones que acompañan a Jesucristo terminan su vida mediante la aplicación de otro tormento que también es autónomo en sí mismo, que se practicaba en muchas ocasiones sin intención de provocar la muerte. Se llama el crurifragium, es decir, la fractura de las caderas, que estaba llamada a producir que esas personas ya no pudieran volver a caminar de una manera autónoma en el resto de su vida. En este caso se va a utilizar precisamente para que con las piernas no puedan sujetarse a la cruz, y al no poder sujetarse a la cruz les sobrevenga inmediatamente un proceso de asfixia. Pero igual pudieron degollarlos sobre la cruz en vez de practicar el crurifragium. El verdugo en cuestión, decidió que aquella crucifixión la iba a sustanciar mediante crurifragium, pero no era absolutamente necesario. No es que las crucifixiones acabaran por crurifragium, son estas 2 crucifixiones las que terminan de esta manera. Y la de Jesús no termina de igual manera, porque la decisión era común para los 3, sencillamente porque ya estaba muerto. Lo que hace, como se sabe, como sabes tú y como saben todos nuestros oyentes, lo que hace el verdugo, lo que hace el legionario en este caso, es clavarle una lanza a Jesucristo simplemente para comprobar si estaba vivo o si estaba muerto. Si hubiera estado vivo, pues se le hubieran fracturado las caderas, exactamente igual que se le hizo a los otros 2 ladrones que le acompañaban. Esto le sirve al evangelista Mateo para decir que ya hay una profecía en el Antiguo Testamento en la que se dice que no le quebrarán los huesos. Entonces, pues efectivamente esta circunstancia a él le viene muy bien, porque efectivamente se demuestra que lo profetizado en el Antiguo Testamento se cumple en este caso, pero se cumple por esta circunstancia concreta que te estoy explicando, que Jesucristo ya estaba muerto. Oye, bueno, no quiero ser morboso, pero ya que estamos Es hablando obligado de... serlo, en este caso es obligado serlo. Sí, yo, conocedor un poco de la historia, sé que Roma no utilizaba este tipo de elemento que es la crucifixión con anterioridad, es decir, empieza a utilizarlo precisamente con su expansión hacia Oriente. Entonces, quizá en la crucifixión es algo que surge de alguna de las culturas que existían en Medio Oriente, en Asia Central o por Efectivamente. ahí. Así es, todo esto viene de Asiria, de Cartago, son los primeros pueblos que practican la crucifixión. Una crucifixión que, como ya hemos dicho, podía ser muy Ujú. diferente de la que luego practica Roma, Sí, porque si algo caracteriza esta manera de acabar con la vida de la persona es la creatividad y la variedad que se le puede dar a cada crucifixión. Crucifixiones colectivas de cientos y de miles de personas, crucifixión de una sola persona, crucifixión sobre un árbol, crucifixión sobre una tapia, sobre una muralla, crucifixión sobre una cruz, como aquella que conocemos en el caso de Jesucristo, crucifixiones en X, crucifixión en cruz griega o en cruz latina, en fin, tantas variedades, crucifixión con clavos, crucifixión con cuerdas. Mira, este es un tema muy interesante. ujú, Cuerdas siempre. Es decir, la sujeción de un ser humano a un madero mediante clavos es prácticamente imposible. Es decir, si solo adhieres a un reo, a un madero mediante clavos, este reo tarde o temprano termina por caerse de la cruz. Incluso además, pues él mismo puede provocar esa caída, es decir, en ese intento de liberarse, pues podría acabar superando los clavos, vamos a decirlo así, y caerse de bruces hacia adelante o incluso salir por su propio pie de la cruz. Es necesario, en todo caso, que el crucificado esté atado. En la crucifixión de Jesús nunca aparecen cuerdas, pero Jesús con toda seguridad estuvo atado. Además estuvo clavado. Además lo estuvo, lo sabemos, nos lo dicen los evangelios, pero tuvo que estar también atado, porque si solo hubiera estado clavado, no se habría sujetado a la cruz. Tarde o temprano se habría caído.
¿Cómo sabemos, por cierto, que Jesús estuvo clavado en la cruz? Porque esto es una cosa muy curiosa. No nos lo dicen con claridad los evangelistas. De hecho, tenemos que sacar la conclusión de un evangelista y medio, si se quiere, de un evangelista y medio. El evangelista que efectivamente nos dice que Jesús fue clavado es San Juan. Y no nos lo dice porque nos lo explique mientras se produjo la crucifixión. Ahí no nos dice nada. Nos dice simplemente, y Jesús fue crucificado, que es exactamente todo, que es exactamente lo que nos dicen todos los evangelistas. Pero luego hay un episodio posterior, que es el episodio del apóstol Tomás, que no cree. Y entonces efectivamente no está presente en la primera aparición de Jesús a 7 de sus discípulos y se le aparece en otra ocasión distinta a él, con otros discípulos, pero a él, y entonces es cuando le dice Jesucristo, le dice a Santo Tomás, mete tus dedos en las heridas de mis manos, en las heridas de mis pies y cree. Es ahí donde finalmente podemos llegar a la conclusión de que Jesucristo fue clavado. De otra manera no lo sería. Luego, San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, vuelve a poner en boca de Pedro, pone en boca de Pedro la siguiente frase, ese al que vosotros clavasteis a la cruz. Y nos vuelve a decir, por lo tanto, que Jesucristo fue clavado a la cruz. Si no fuera por este testimonio muy tardío en los Hechos de los Apóstoles de San Lucas y algo menos tardío en San Juan, en el Evangelio de San Juan, si solo fuera por los Evangelios de San Mateo, de San Marcos y también el Evangelio de San Lucas sin los Hechos de los Apóstoles, no podríamos saber que Jesús fue clavado. Y lo más normal es que los crucificados fueran atados, no clavados, atados. Lo cual una vez más, puede parecer que el verdugo, puede dar a pensar que el verdugo se apiada del ajusticiado, pero no es así, porque esas crucifixiones en las que simplemente se ataba al reo y no se lo clavaba eran más duraderas, duraban más, porque en esas no tenía por qué haber un desangramiento, eran por lo tanto más prolongadas en el tiempo y podían llegar a ser más crueles. Mira, sobre ese tema, y aquí termino, en un libro que se llama, termino sobre este tema, un libro que se llama Hechos Apócrifos de San Andrés, se condena a San Andrés a ser crucificado. Y entonces el verdugo le pregunta al juez, ¿qué quieres que haga? ¿Lo ato o lo clavo? Y contesta el juez, átalo, así sufrirá más. Esto lo tenemos en los Hechos. Ese pasaje no lo conocía yo. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo para este primer libro y me gustaría que me hicieses un resumen o me dieses una idea de la relación de tu libro y la propia crucifixión de Jesús, que es digamos, la que te ha orientado. El libro de los dos que he publicado, que ha salido en segundo lugar, que en realidad tendría que haber sido el primero, La historia desconocida de la pasión de Jesucristo, lo que intenta es analizar las circunstancias en las que se produjo esa crucifixión de Jesucristo, que son, bueno, primero se procede a un análisis de lo que es la sociedad judía contemporánea de Jesús, analizando cada uno de los importantes grupos sociales que conviven en ella, pues saduceos, fariseos, celotes, esenios, herodianos, los propios romanos, o sea que lo primero que se hace es un análisis de esa circunstancia social que rodea los hechos que van a terminar con la crucifixión de un profeta itinerante como es Jesús de Nazaret, ¿no? Y luego entra propiamente en los hechos que se produjeron en esos días, ese juicio tan extraño que se le produce, que se le provoca a Jesús. Es un juicio absolutamente extraño. Nadie espera encontrar ni un precedente de ese juicio, ni un juicio posterior que se haya producido de manera parecida. Es decir, el juicio de Jesús es el juicio que se podía producir aquel día y nunca más. Tienen que concurrir una serie de circunstancias para que el juicio de Jesucristo sea así. La principal de esas circunstancias que tienen que ocurrir para que el juicio de Jesús sea como el que fue, es que la autoridad romana está presente en la ciudad de Jerusalén en aquel momento, cosa que no siempre es así. La capital romana en aquellas tierras de Judea, en aquellas tierras palestinas, concretamente de Judea, la capital no es Jerusalén, como debería haber sido, como todos tenderíamos a pensar. La capital es Cesarea Marítima está a 100 kilómetros de Jerusalén. Y esto es por lo de siempre, porque Roma, como muchos imperios posteriores, se va a interesar en la costa. La costa es donde está el comercio, la costa es donde está la riqueza, la costa es donde
están los viajes, las expediciones, el interior interesa poco. Y a Roma lo que le interesa es Cesarea Marítima, que es donde puede llevar a cabo pues todo ese comercio entre los judíos, entre Judea y Roma. Y ahí está la capital. Entonces, pero sin embargo, lo cierto es que cuando Jesucristo va a ser crucificado, Poncio Pilato, que es el gobernador romano, el procurador romano, está en Jerusalén. Se ha trasladado a Jerusalén desde Cesarea Marítima, cosa que ha hecho muy a su pesar. Es el último de los planes que Poncio Pilato habría querido tener para aquella Pascua. Pero seguramente Poncio Pilato se barrunta algo. Se barrunta que van a pasar eventos importantes en la ciudad de Jerusalén que pueden poner en peligro el orden público romano en aquella ciudad, y se traslada con toda una cohorte. Cuando hablamos de una cohorte estamos hablando de 500 o 600 soldados, no estamos hablando de cualquier cosa. Es decir, que todo esto lo que demuestra es que los hechos que rodearon la predicación de Jesús tuvieron mucha importancia en aquel momento, cuando muy probablemente, podía ser que hubiera también algún otro problema de orden público, no digo que no, pero muy probablemente ese problema de orden público que invita a Poncio Pilato a trasladarse en aquel día a Jerusalén es precisamente la presencia de Jesús en Jerusalén. Desde el momento en que Poncio Pilato está en Jerusalén, entonces la ley romana adquiere toda su vigencia. Es decir, los judíos tienen una serie de prohibiciones, tienen una serie de obligaciones que normalmente incumplen, hacen lo que quieren, pero ahora no se puede hacer así, porque está nada menos que el gobernador romano con una cohorte de 500 soldados. Es necesario, como se dice, hacer buena letra. Tenemos que hacer las cosas bien hechas, porque si no, los eventos se pueden volver contra uno mismo. Y por eso se lleva a cabo este extraño juicio a Jesucristo, que no se le habría hecho en ningún caso, y te voy a dar un buen ejemplo cuando termine de contarte esto. Se le lleva a cabo ese extraño juicio a Jesucristo, que no puede terminar en condena a muerte, porque los judíos tienen prohibido en aquel momento ejecutar una condena a muerte en la persona de nadie. Lo dicen los propios judíos en el Evangelio. Nosotros, tú lo sabes, Poncio Pilato, nosotros no podemos condenar a muerte a nadie. Se le ha quitado a los judíos lo que se llama el ius gladi, que es el derecho que tenían las colonias romanas de aplicar la pena de muerte de acuerdo con sus leyes. Los judíos en esto no eran excesivamente estrictos. Lo único que les importaba es que las cosas que a ellos les resultaban importantes se llevaran a la práctica, pero por lo general dejaban a los pueblos sobre los que gobernaban regirse de acuerdo con sus leyes y aplicar la condena a muerte cuando correspondieran. Pero los judíos eran tan levantiscos que se les había quitado el ius gladi. Por lo tanto, estando la autoridad presente en Jerusalén, los judíos no pueden ejecutar a Jesucristo como les habría gustado. Y entonces se produce todo ese segundo juicio ante la autoridad romana, donde intentan demostrarle a la autoridad romana que este señor no es que sea un profeta itinerante o un posible hereje judío, sino que es un señor que se está levantando contra la ley romana. Pero fíjate, solo 3 días antes de que todos estos hechos ocurran, se va a producir una ejecución que es exactamente aquella que se tendría que haber producido con Jesucristo. Se va a intentar que se produzca. Es la de la adúltera. A la adúltera se la pilla infraganti, no hay juicio de ningún tipo, se la lleva a la plaza central y sobre la marcha se la lapida. Se la lapida porque ha sido pillada infraganti, hay suficientes testigos, todo el mundo sabe que eso ha sido así, ni juicio ni nada. Así es como tenía que haber muerto Jesucristo, y además así es como describen los evangelios que está a punto de ocurrir en hasta 2 ocasiones. Claro, los evangelios, en fin, los leemos como los leemos. Si los leyéramos con más profundidad de lo que lo hacemos, pues veríamos con toda claridad que hay 2 momentos de lo que es la misión de Jesucristo por las tierras palestinas, en que es capturado por sus contemporáneos, por los judíos a los que él está hablando, y se disponen directamente a lapidarlo sobre la marcha. Lo que pasa que, bueno, dentro de los poderes miríficos que tiene Jesucristo, pues desaparece sin dejar rastro, porque no es su hora, según se dice en los evangelios, y consigue escaparse de esta lapidación. Esta lapidación de la que él salva a la adúltera con esas famosas palabras, ¿no? El que esté libre de pecado que le tire la primera piedra, y consigue convencer a todos aquellos que van a lapidar
a la adúltera, pero esa manera de ejecutar a la adúltera es como Jesús tenía que haber muerto, porque la autoridad romana no está en ese momento en Jerusalén. Esto ocurre 3 días antes. Lo que podemos saber gracias a este evento es que Poncio Pilato, 3 días antes de crucificar a Jesucristo, de que se produzca la Pascua romana, todavía no estaba en Jerusalén. Porque si hubiera estado en Jerusalén, los judíos no hubieran intentado lapidar a la adúltera en la manera en que lo hicieron. Muy interesante. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo casi Bueno, porque tenemos que hablar de tu otro libro, ese último que muy ha bien. salido recientemente. Y bueno, ahora nos metemos con tu nuevo libro, pero no sin antes recomendar a la gente que ya leyó tu primer libro y a los que no lo hayan hecho que existe este segundo libro de la crucifixión y que, bueno, yo todavía no he tenido oportunidad de que caiga en mis manos, pero el otro sí. Y bueno, Caerá, no te si, preocupes, José Antonio, ya si me la, encargaré yo de tu caerá. si la primera obra es buena, entiendo que la segunda, que es precuela, será incluso mejor. De modo que animo a la gente a que vaya por ambos libros si no los tiene. Y bueno, Se vamos con... leen, se Dime. leen, la manera correcta de leerlos es leerlos juntos, claro, Sí. evidentemente un libro termina donde empieza el otro. Y los dos juntos dan la respuesta que corresponde a estos hechos que han marcado la historia de la humanidad. Ujú. Bueno, vamos con el otro libro. ¿Cómo se te ocurre ese cambio tremendo, brutal, que es pasar de algo tan serio como es la pasión de Cristo y cómo se provoca, cómo sucede desde un punto de vista histórico, más que religioso, eh, a un libro que me da la ligera impresión de que es un poco humorístico, un poco relajante, un poco Sí. más, más de entretenimiento y menos de pensar. Es así, es correcto, es como lo dices. Bueno, antes has hablado de todo el tiempo que uno, y tú también, porque tú también escribes y haces, llevas a cabo tanta labor de difusión, todo el tiempo que lleva finalmente escribir un libro y ponerlo en el mercado. Hemos hablado Ujú. hasta de 15 años que llevo trabajando yo en estos libros. Bueno, pues si Sí. eso es así en todos mis libros, este libro de los pirulismos, puedo decir que he estado trabajando en él más de 40 años, José Antonio, más de Caramba, 40 años. Mira, caramba, yo caramba. como tantas personas, porque no, en esto no soy tan original, todas las personas a lo largo de su vida tienen momentos afortunados en que engendran una frasecita ingeniosa, una frasecita a modo de refrán, que tiene sus moralejas, que tiene sus implicaciones, sus conclusiones. Bueno, pero yo he tenido el buen tino, que no han tenido tantas otras personas, de anotarlas desde el principio. Desde que hago mi primera frase con 18 años, se me ocurre una frase y la apunto, pues he ido apuntando todas las frases que se me han ido ocurriendo y que he considerado que eran ingeniosas o que contenían algún tipo de moraleja. Son, como te digo, 40 y tantos años de apuntar frases y al día de hoy pues me he dado cuenta de que tenía hechas, realizadas, más de 1000 frases, unas son mejores, otras son peores, y entonces lo que he hecho es clasificarlas por temas, la envidia, la soberbia, la vida, la mentira, la verdad, la vejez, la juventud, tantas cosas, ¿no? Las he agrupado en unas 28 categorías y he incluido en cada una de esas categorías las frases que estaban relacionadas con las mismas. Hablamos de más de 1000 frases que pretenden ser pequeños refrancillos, algunas muy divertidas y afortunadas, otras, como te digo, menos, pero bueno, producto de 40 y tantos años de reflexiones, de trabajo, de vivencias. Me ha divertido mucho publicar este libro, la verdad, me ha resultado sumamente gratificante. Además, he contado con la ayuda inestimable de mi hija, que es la que ha realizado la clasificación de las 1000 frases, porque yo las tenía completamente dispersas, ha sido ella la que se ha tomado, y es un trabajo, es un trabajo, Sí, se ha sí, tomado sí. la molestia de leer las 1000, hacer 28 categorías y colocar cada una de ellas en donde corresponde. Te puedo decir que la primera frase que se me ocurrió, eso sí sé cuál es, y que dio lugar a todas las demás después, es aquella que dice: lo único permanente de la vida es la permanente situación de provisionalidad en la que vivimos. Y a partir de ahí, un millar de ellas más. Pues parece muy interesante el tema. Yo, la verdad, eh, soy un amante de las frases, como buen lector de Jardiel. Sospecho que tú Claro, también eres un apasionado de Jardiel Poncela.
Es y un gran es autor, sin duda. el hombre de la multitud de frases, además frases, hay una obra suya, en sus obras siempre hay un mayordomo, no sé por qué, pero siempre hay un mayordomo, debe ser Ya. una cuestión del momento, lugar y qué es lo que Una el manera ambiente... de firmar, ¿no? Como ese Sí, otro director que firma usando la palabra, ¿cuál es? Constantinopolitano o algo por el estilo. En todas sí. sus películas está una Bueno, palabra determinada. pues tú sí conoces la obra de Jardiel, igual que algunos de nuestros espectadores, no muchos por desgracia, porque Jardiel es un hombre que escribió maravillosamente bien, pero que con el paso del tiempo pues se ha ido olvidando por parte de los lectores. Pues en una de sus obras concretamente hay un mayordomo que va siempre con un cuadernito y un lapicero apuntando las cosas Claro. que dice el protagonista, ¿no? Fíjate, Y yo me leí en su momento las obras completas de Jardiel, lo que pasa es que fue hace tantísimo tiempo que ahora ya las tengo olvidadas, pero es una lectura, como tú dices, muy recomendable. O sea, uno se troncha con Jardiel Poncela, es cómico hasta... Son muchos los autores sí, cómicos de esa época, ¿no? sí. Muñoz Seca también, efectivamente, da una época muy prolífica de la literatura cómica española. Ujú. Bueno, de hecho se habla mucho que Paso, el Sí, famoso autor de teatro más que de Alfonso otra Paso, cosa, sí, que sí. además era familia política de Jardiel, fue familia política de Jardiel, pues aprovechó un poco ese Eso se dice, conocimiento de Jardiel para su efectivamente. propio No sé hasta qué beneficio. punto con justicia, pero eso se dice, desde luego. Eso se dice, sí. Bueno, volviendo a tu libro, que es lo que nos interesa ahora mismo, eh, me has dicho que hay 28, 28 Sí, clasificandos. señor. A ver, Sí, señor. Pues mira, cuéntame cómo, que eso me llama la atención porque tiene que haber mucho material para hacer una división tan prolija sí, sí. y tan Pues mira, grande. te digo, tengo aquí el índice, ¿eh? No es que me la Ujú. sepa de memoria, porque además, como te digo, ese es un trabajo que ha hecho intensamente mi hija. Pero bueno, esas clasificaciones que se han realizado son las siguientes. Dios, el bien y el mal, amor, familia, amistad, relaciones humanas, felicidad, odio, pecado, soberbia y humildad, envidia, vanidad, avaricia, egoísmo, ego, trabajo, pereza, agradecimiento y pedir perdón, vida, vejez, muerte, verdad, mentira, riqueza y pobreza, mujeres, historia. Claro, junto a mujeres tendría que poner hombres, pero bueno, como soy yo el que escribe, pues mujeres. Historia, episodios históricos, éxito y fracaso, guerra y paz, justicia, libertad, ciencia, medicina, sabiduría, talento, consejos para la vida, secretos, argumento, la queja, confianza, problemas, mundo, música, deuda y gastronomía. Estas son todas las categorías que se han establecido en esta clasificación. Y el estado anímico, es decir, son más graciosas, más serias, más dramáticas, más cómicas. ¿Qué es lo qué tenemos ahí? Sí, hay algo de cómico, algunas frasecitas son cómicas, pero casi todas Sí. llaman a la reflexión, casi todas son, no diría que dramáticas, tanto como dramáticas no, pero lo que pretenden sobre todo es llamar a la reflexión, eh, que entendamos mejor las cosas que nos pasan en la vida, eh, son respuestas a sucesos por los que todos hemos pasado. Así que, no sé, por decirte otra, una que me gusta mucho y que utilizo, yo mismo la utilizo muchísimas veces porque veo que viene a cuento en tantas ocasiones. Más te pedirán perdón porque tengas poder que porque tengas razón. Pues esto es aplicable a la vida de las personas tantísimas veces. No se nos ocurre decirlo, pero es así. Es decir, probablemente solo un 20% de las veces que pedimos perdón lo hacemos porque realmente creemos que tenemos que pedirlo, porque hemos actuado mal, y el 80% de las veces que lo hacemos es porque vemos que estamos ante una persona muy poderosa, ante la que si no le pedimos perdón, pues las cosas nos pueden ir mal. Pues esta es otra, sí. Y de este género son. Es la envidia tonto pecado que duele al envidioso y halaga al envidiado. Bueno, esto es una verdad a medias, porque la envidia que uno sufre puede ser muy dolorosa también, pero es verdad que también a veces uno se queda diciendo, pero si es que estás sufriendo tú más que yo, porque yo en el fondo, si lo miro con un poco de filosofía, me siento halagado, si me envidias por algo será, y tú sin embargo estás sufriendo de verdad. Eso también ocurre, entre mis frases se dan contradicciones, eso es otra cosa que me llama la atención cuando finalmente leo mis frases.
juntas, digo, anda, pero si aquí me contradigo con lo otro. Pero es que hay situaciones para todo en la vida. Hay situaciones en que es de aplicación una de estas frases y hay situaciones en que es de aplicación otra. Esto pasa también en el refranero, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda, o no por mucho madrugar amanece más temprano. O sea que el refranero también es contradictorio. Y en mis pirulismos, que los he dado a llamar pirulismos, por cierto, y te diré por qué, pues los hay contradictorios, muchos son contradictorios. Y se llaman pirulismos porque a mi padre lo llamaban Pirulo. Pero no solo a mi padre lo llamaban Pirulo, que es un nombre muy divertido, muy gracioso, por el que le conocían todos sus amigos, no sus enemigos, sino sus amigos. Para sus amigos era, para todos ellos era Pirulo, un nombre que le puso su hermana mayor. Pero es que cuando nosotros hemos pasado tantos años de nuestra vida, los 4 hermanos, hijos los 4 de mi padre, misma madre, cuando hemos pasado nuestros veraneos en la ciudad de Ronda, pues terminamos heredando el apelativo de cariñoso que recibía mi padre. Y si él era el Pirulo, nosotros éramos los Pirulos. Entonces es una denominación que agradezco mucho, que me resulta muy cariñosa, muy cotidiana, muy cercana, y cuando decidí que había que ponerle un nombre a estas frasecitas, dije, pues qué mejor nombre que el que recibía mi padre, Pirulo, los pirulismos, por lo tanto. Los pirulismos. Bueno, pues es un nombre curioso, pero es un nombre interesante. Oye, ¿qué te iba a decir? Has salido hace poco tiempo, pero me da la impresión de que tiene éxito, ¿no? Por lo que yo he oído, por las malas lenguas de los envidiosos. Bueno, pues eso está muy bien, eso es lo que tú me digas. Yo todavía no tengo mucha percepción del tema, ¿eh? Lo tengo, pero no por el libro, la tengo porque efectivamente es que son muchas las personas que me venían diciendo también, oye Luis, todo esto, haz un libro, públicalo, porque bueno, tienen cierta gracia o tienen cierta tal. O sea que bueno, yo ya por eso sí sé que hay muchos amigos míos, pues conocían muchas de estas frases, me las celebraban, probablemente de manera injusta, pero lo hacían. Bueno, pues vamos a ver si el libro se comporta, y es un libro pues que también me gusta mucho a mí, es chiquitito, es corto, y me gusta regalarlo a mis buenos amigos, así que también me preocuparé de que te llegue a ti, de igual manera que el de Muchas gracias, querido amigo. de la Oye, pasión de que Jesucristo. yo entiendo que necesitamos a los envidiosos, porque vamos a ver, Uf. si nadie te envidia, es que no hay nada que envidiar y entonces Pues ese es un probablemente sea problema, ¿verdad? así. Mira, esto me trae a colación, ya ves que estas frases surgen a medida que ocurren los hechos, ¿no? Pues te voy a decir otra frase que yo creo que viene perfectamente a cuento con esta observación que tú has hecho. Es imposible caerle bien a todo el mundo, porque habrá personas a las que caerás mal por el solo hecho de caerle bien a todo el mundo. La envidia es el pecado mágico. Yo tengo, José Antonio, te hago una primicia, tengo escrito un libro de 400 páginas sobre la envidia. Es un tema que me ha interesado muchísimo también desde hace muchísimos años. El libro está escrito, es un libro a la búsqueda de editor, y bueno, cuando se cruza el editor por delante, pues saldrá publicado. Es un pecado mágico para mí, es impresionante. Yo digo que, mira, otra frasecita que está también en pirulismos, no somos el Homo sapiens, somos el Homo envidians. Es decir, lo que nos hace seres humanos es envidiar. Para envidiar hay que tener mucha inteligencia. Los animales no pueden envidiar, José Antonio. Por más que quieran, no pueden envidiar. Solo en el mono se pueden ver comportamientos que están relacionados con la envidia. Los animales pueden pecar de cualquier cosa, de soberbia, de ira, de lujuria, de todos los pecados que te imagines, de odio, amar, todo lo pueden hacer los animales, menos envidiar. Envidiar requiere una evolución de la inteligencia que solo ha alcanzado el ser humano y de alguna manera el mono. Yo he visto comportamientos en los monos que están relacionados con la envidia. Hay un experimento que se puede encontrar en la red, está mencionado en mi libro sobre la envidia. Son 2 monos a los que se les da un alimento que es idéntico a los dos, que sea una zanahoria, que sea lo que sea. Se le da, de repente, en un momento dado, a un mono se le da una cosa que es más rica que lo que se le da al otro mono. Si el otro mono pecara de odio, pecara de soberbia, pecara de gula, pecara de lo que sea, guardaría lo que se le ha dado, lo guardaría, lo dejaría en su jaula, porque los 2 monos están enjaulados pero separados, están separados, no pueden interactuar. Ven lo que le ocurre al otro pero no se pueden pelear. Entonces, si el mono pecara de cualquier pecado, ese mono guardaría esa ese alimento que se le ha dado, que es peor que el que ha recibido el otro. Pero como envidia, lo arroja, lo lanza, lo tira, ya no lo quiere.
Él no está pensando en su hambre, él no está pensando en su gula, está pensando en que el otro mono ha recibido más y mejor que él, y por lo tanto ya no acepta lo que él recibe. Eso no lo haría un león. Y de hecho en los leones se ve que el comportamiento es así. Hay quien le toca comer lo peor de la gacela cazada y el león macho dominante de la banda pues se come lo mejor, las vísceras mejores de la gacela. Nadie envidia ahí, el león no puede envidiar. El mono, en cambio, es capaz de decir, pues como tú te estás comiendo el hígado, yo ni siquiera me como la pata. Muy bien, bueno, tenemos un pequeño problema y es que nos hemos comido el tiempo de la entrevista. Era previsible. Era Perfectamente previsible. previsible. Previsible porque cuando tú y yo nos ponemos a hablar... Contigo siempre. Se habla muy bien contigo, José Antonio. Bueno, nada, recordarles a nuestros, vamos, a nuestros televidentes, nuestros oyentes, etcétera, porque como esto va a salir por varios canales, pues de todo hay en la Viña del Señor. Y recordarles, muy importante, tu libro, tu precuela de la crucifixión y sobre todo, a mí me ha gustado mucho, Historia desconocida, la pasión de Cristo y sobre todo este último libro. Creo que es muy interesante los pirulos, ¿eh? O sea, los Señor, pirulos de Luis Antequera son súper importantes porque Pirulismos es un libro matizado, pensado y trabajado. Luis Antequera, querido amigo, hasta un próximo día. eso espero, José Antonio, que sea pronto. Muchísimas gracias, que todo vaya muy bien y hasta una próxima ocasión. Pues hasta una próxima ocasión, querido amigo. Un abrazo. Un abrazo.